¿Que creían? ¿Que no iba a haber reacción post partido de este Arsenal que fue a la casa del Tottenham y le metió 4 goles y lo condena cada vez más a la lucha por el descenso? ¿Cómo están? Mi nombre es Gianfranco Veletich. ¡Ganó el Arsenal, señores! ¡Qué alivio! Es que de verdad terminó el partido. Me fui a comer algo. Literalmente me senté en ese sillón. ¿Y cómo habrá sido mi paz interna, mi paz interior, el alivio que he sentido que me he quedado dormido? Literalmente, ese es como por fin descansar después de una semana durísima, así. Ah, Porque eso es lo que se siente el día de hoy. Alivio, alivio. Necesitábamos respuestas en el campo de juego y el día de hoy el Arsenal las dio. Desde lo individual, lo colectivo, lo táctico, el apoyo de la hinchada, en las redes sociales, en esta gran comunidad de Arsenal Interactivo. Hoy se necesitaba definitivamente y creo que era la única respuesta que podrían dar los muchachos. Ya bastante habían hecho Mikel Arteta en conferencia de prensa post partido, Bukayo Saka, Declan Rice en una extensa entrevista a Sky Sports. Ya se había hablado todo lo que se tenía que hablar y lo único que quedaba era, hasta la esposa de Arteta había hablado el día de ayer, lo único que faltaba era que los muchachos respondieran en el gramado de juego. ¿Cómo están? Bienvenidos muchachos, este es el En Caliente Arsenal Interactivo. Gracias a todos por acompañarnos en otro gran directo con las narraciones de lujo de Gustavo Sima. Hoy la pasamos de forma espectacular, pudo gritar 4 goles nuestro gran Gustavo, que los necesitaba, se los merecía ganar un partido del Arsenal y de la manera en que lo ha hecho pues ha sido bastante bien trabajada. Vamos con el análisis y el resumen de este partido y también con comentarios de lo que ha pasado en cuanto a las individualidades. Qué partidazo de Víctor Gyökeres, definitivamente el mejor desde que llegó al Arsenal, uno de los mejores partidos que le hemos visto al delantero sueco, sin duda alguna. Y Eberechi Eze, que tiene definitivamente una fijación obsesiva con los Spurs, no solamente los dejó botados en el mercado de fichajes, sino que los maltrata cada vez que se enfrenta a ellos. De eso y mucho más vamos a hablar. Es que de verdad, discúlpeme, pero me he despertado, digo, uy, vamos a grabar, aunque sea ya en vivo y en directo, no, pero vamos a grabar. Y la alegría todavía sigue aquí dando vueltas en mi estomaguito, ¿no? Esa sensación de satisfacción sigue todavía por aquí dando vueltas y va a ser hasta mañana y va a ser toda la semana porque por fin el Arsenal tendrá una semana entera para poder descansar, pensar, replantear, desconectar incluso. Creo que es importante esta semana que tienen los muchachos previo al partido contra el Chelsea, pero de eso ya hablamos sobre el final. Empecemos hablando de Mikel Arteta y su selección del equipo. Estos fueron los 11 del entrenador del Arsenal. En el arco estuvo David Raya, la línea de 4 con Timber por derecha, Piero Hincapié por izquierda, William Saliba, Gabriel Magaláes, Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard y Víctor Gyökeres. Las noticias negativas en el arranque de la jornada, cuando ya conocimos a los 11 titulares, pues nos trajo la ausencia de Kai Havertz, que era más o menos esperable, junto con Martin Odegaard estaban en duda para el día de hoy. Había posibilidades, como lo anticipó el entrenador del Arsenal, pero la ausencia de Benjamin White no la teníamos. Sabíamos que había tenido algunas molestias en los partidos anteriores. Recuerden, contra el Wigan estuvo en la convocatoria para el empate de mitad de semana contra el Wolverhampton y el día de hoy no apareció. De ahí es que Timber que tuvo que arrancar de titular otra vez. Muchos partidos encima de las piernas de Jarren Timber, pero pues pocas alternativas más teníamos, aunque después Mikel Arteta encontró algunas respuestas. Piero Hincapié también arrancando de titular, muy bien asentado, está claramente ahora mismo dando y brindando la seguridad que Mikel Arteta necesita en esa banda izquierda y sobre todo la regularidad, constancia que está teniendo el ecuatoriano está ayudándole a sentarse más y más en el ritmo del Arsenal y por supuesto también en el ritmo de la Premier League. La otra novedad fue que pues ni Bukayo Saka, obviamente Havertz ausente y Odegaard en el banco, estuvieron en la zona del interior. Jugó otra vez Eberechi Eze, que volvió a interpretar el rol un poco más de media punta, aunque ni tanto así, porque creo yo que hizo un trabajo de doble interior muchas veces, sobre todo acompañado de Declan Rice.
Y Víctor Gyökeres volvió a la titularidad el día de hoy. Había muchas especulaciones de que pues, podría Arteta intentar con otro, sobre todo si Havertz estuviera disponible. Pero lo cierto es que Víctor Gyökeres se está ganando los frijoles, como se dice, ¿verdad? Está haciendo la tarea, está haciendo el trabajo con balón y sin balón. Y el día de hoy, pues creo que merece una mención aparte, especial, en un momento. Primero hablemos del colectivo, hablemos ahora de Igor Tudor, que no teníamos la más remota idea de cómo nos iba a salir. Yo en principio planteaba una línea de 4, lo mismo dijimos en la antesala, porque vimos la distribución de los jugadores, pero luego fuimos viendo poco a poco que el conjunto de Tudor se acomodaba más a una línea de 5 al fondo, con Guglielmo Vicario en el arco, Van de Ven, Dragusin y Joao Palhinha fueron los tres centrales. Al final Joao Palhinha se termina ubicando como el central por derecha. Carrilero, Jet Spence por izquierda y Archie Gray por derecha. En la mitad de la cancha estuvieron Paper Matarsar y Bissouma y Conor Gallagher para jugar al final con un doble punta o un media punta y un delantero en Kolo Muani y Xavi Simons, ¿no? Eso fue la distribución del equipo. Quedaban muchas dudas, era todo nuevo, era un partido con mucha, con trampa, era un partido engañoso, un partido que podría hacer que el entrenador nuestro sobrepiense tal vez este encuentro, pero creo que la mejor forma de manejar este partido era proponiendo y no esperando y ser reactivo, lo reactivo que suele ser el Arsenal, en vez de pensar más en lo que tenemos que hacer de cara al arco, cara al arco rival, pues estábamos pensando en lo que ellos pueden hacer de cara a nuestro arco. El día de hoy había muchas exigencias, había mucho nerviosismo, había mucha sensación de inseguridad de parte del hincha, se sentía el nerviosismo de parte de los jugadores y pues ya vimos eso en el trámite del partido, que bueno, empecemos a comentarlo. El Arsenal, lo cierto es que muy temprano empieza el encuentro de una manera bastante intensa. El rival, por más que intentó ser bastante impetuoso, tratar de presionar y salir y no replegar tanto las líneas. Lo cierto es que poco a poco el Arsenal fue llevándolo hacia el terreno que más le gusta, que es el de ocupar todas las zonas del campo y obstruir la salida de los Spurs. El Arsenal estaba completamente atosigando al rival hasta que en el minuto 7 un desperfecto técnico en uno de los transmisores de uno de los jueces de línea genera una pérdida de 5 o 6 minutos más o menos en el mejor momento del Arsenal. Víctor Gyökeres justo un minuto antes, segundos antes, había ejecutado un gran remate previo a un pase de Piero Hincapié, que está haciendo una gran temporada, sobre todo en esta recta final. Tras un gran pase de Piero Hincapié, Gyökeres amaga, recorta hacia adentro, Dragusin le deja el espacio suficiente para que remate y la pelota pasa por nada cerca del palo más lejano de Vicario. Ahí el Arsenal estaba ya cada vez más cerca del gol y lamentablemente al minuto 7 pues se apagó la comunicación y fueron 5 o 6 minutos que los jugadores pues literalmente no podían hacer nada más que esperar a la resolución. Estas cosas de verdad son definitivamente... Es que son para cuestionar y preguntarse qué pasa, en serio. En todos los partidos, tienes tantos partidos en Premier League y justo se paran con nosotros a cada rato tenemos este tipo de incidentes y justo cuando el Arsenal viene mejor, es que definitivamente no fue favorable para los intereses del equipo. Literalmente Tudor tuvo la oportunidad de hablar con sus jugadores, de reorganizarlos, de decirles qué cosas estaban sucediendo y qué cosas no estaban sucediendo en esos primeros 7 minutos donde el Arsenal había volcado todo el juego y ya los tenía bastante encasillados, bastante encajonados en su tercio del campo. En el último tercio, y pues la verdad es que funcionó, le sirvió a los intereses de los Spurs, que se pudieron acomodar un poco. El Arsenal bajó la intensidad, aún así tuvimos otras situaciones claras de peligro. El Arsenal fue el que más intentó, el que más buscó a través de, por ejemplo, Víctor Gyökeres, que ya estaba empezando desde el primer tiempo, desde el primer minuto empezó a hacer un partido bastante trabajado, con pelota y sin pelota. Primer lugar sacando un cabezazo
golazo, por ejemplo, para que William Saliba estuviera a nada de anotar el primero. Pudo haber sido la primera asistencia de Víctor Gyökeres en la temporada. El delantero sueco tiene 0 asistencias hasta el momento en Premier League, así que pues pudo haber sido si es que William Saliba hubiera estado un poco más fino de cara al arco. Tuvimos varias ocasiones. Leandro Trossard tuvo también un remate, una salida en falso de Vicario, que al final termina Trossard rematando. Se complicaron más de la cuenta entre Dragusin y Van de Ven, igual la lograron despejar, pero no llegaba el gol, no llegaba el gol. Al Arsenal le faltaba concretar el gol y pues darnos un poco esa tranquilidad. Esa tranquilidad finalmente termina por llegar en el minuto, específicamente en el minuto 37, si no me equivoco, no, en el minuto 32. Un desborde de Bukayo Saka por derecha, si no me equivoco es Paper Matarzar el que parecía ya tener controlada la pelota, se le escapa a Bukayo Saka, siempre esperando el error del rival, llega hasta línea de fondo, saca un pase hacia atrás que le queda un poco incómodo a Berechi Eze, logra hacer un control, un recurso técnico es lo que hace Berechi Eze, la pelota le queda picando y pues ya cuando estaba en el aire haciendo una pirueta, una media pirueta, termina anotando y ya sabíamos pues que Berechi Eze definitivamente nos guiaría hacia el triunfo. No estaba siendo tan protagonista ese momento, hasta ese momento Berechi Eze había tenido algunos controles, algunas descargas con sus compañeros, pero poco más. Poco más, esa es la primera gran aparición de Berechi Eze y vaya que fue de la mejor manera posible, gritándole otro gol, era el cuarto ya que le anotaba hasta ese momento a los Spurs en esta temporada, definitivamente su víctima favorita, el equipo de Igor Tudor hoy por hoy. Merecido, era totalmente merecido, el rival no había hecho absolutamente nada para no estar abajo en el marcador, sino todo lo contrario. En la celebración, el Arsenal, vemos a Martín Zubimendi que les dice a concentrarnos muchachos, cabeza fría, a utilizar el cerebro, la cabecita, por favor. Y los jugadores, los compañeros, sí, tranquilos todos. Y Declan Rice pues se sumó al show de los horrores de la temporada en Arsenal. O sea, si faltaba alguno, creo que no faltaba alguno. Ya era solamente Declan Rice el que se tuviera que sumar a las arsenaladas de la temporada. Porque no han faltado en esta campaña. El autosabotaje del Arsenal es una constante. Es una de las acciones más regulares a lo largo del torneo. Y pues llega en un momento horrible. Estábamos recién celebrando, ni 2 minutos. Y ya el marcador iba 1-1 después de una salida muy torpe de Declan Rice. Intenta hacer un slalom, le sale totalmente mal. Randal Kolo Muani, premio para él por creer e insistir en la presión. Hay también mérito del rival que fue a presionarlo, atosigó bastante a Declan Rice, pero Declan Rice tuvo muchas más opciones que las de ese intento de salida limpia por ahí. Y finalmente Kolo Muani llega libre, directo al arco y David Raya poco puede hacer. Es un remate muy bien ejecutado, fuerte, berrasante y no puede hacer nada David Raya para el 1-1. La verdad es que me quería morir, me dejó frío. A mí la verdad me dejó sin palabras, sin respuestas. Se lo dije a Gustavo. Gustavo, no entiendo, ya no entiendo, te lo juro Gustavo, no entiendo por qué pasan estas cosas. No entiendo, amigos, o sea, de verdad no entiendo, ya no comprendo, no tiene ningún sentido lo que el Arsenal hace contra sí mismo. Es que de verdad es una autosabotaje y pues las sensaciones negativas volvían a embargar nuestros cuerpos. Y cómo no pensar que podrían venir cosas malas si venimos de una catástrofe contra los Lobos. Que eran el último puesto y veníamos de hablar precisamente de la confianza que tenían que recuperar los jugadores a través de lo que hagan en el campo de juego y pues lo que hacen en el campo de juego. Por un lado hacen cosas muy bonitas, muy buenas, anotan un gol y por otro lado pues en la primera que se autosabotean el rival los termina anotando. Era totalmente inmerecido el empate, pero si algo tiene el fútbol es que no conoce de merecimientos y aprovecharon la única que tuvieron para convertir en gol. Hasta ese momento el rival no había tenido nada, absolutamente nada. Lo mejor que le había pasado era que se le malogre el intercomunicador al árbitro, al juez de línea, para que puedan respirar y retomar un poco las acciones con una mejor organización. Nada, absolutamente nada.
Lo bueno fue la respuesta del Arsenal, lo bueno fue la respuesta de los jugadores. Me gustó pues que evidentemente el Arsenal, lejos de amilanarse, lejos de quebrarse, pues salió a buscar el segundo, salió a buscar el segundo, tuvo acciones de llegada. Víctor Gyökeres, para mí el primer tiempo estaba siendo buenísimo, buenísimo. Algunos dicen gran segundo tiempo de Víctor Gyökeres, el primero no fue tanto, el primero fue un gran primer tiempo. De los mejores primeros tiempos que le había visto Víctor Gyökeres, estuvo muy cerca de una asistencia y también de un gol. Estuvo muy cerca, pero no solo eso, sino también lo vimos sosteniendo mejor las pelotas, jugando de espalda a los rivales. Muchas veces hemos visto que Gyökeres se sostiene mucho la carga que le hacen los rivales, el sostenimiento, al final él termina en el suelo, se termina cayendo, y ahora Víctor Gyökeres siento que se planta mucho mejor sobre su propio peso, sobre su propio eje, intenta él sostener más bien la carga, la disputa, el duelo, lo trata de sostener sobre sus propios pies, sobre sus propias piernas, en vez de cargar y sostenerse sobre el rival, y eso le está siendo muy favorable. Ahora Víctor Gyökeres ya no se va al suelo, sino que controla mucho más el espacio, su forma de cubrir la pelota está siendo mucho mejor que en las primeras etapas del campeonato. Y pues nada, en ese primer tiempo había estado haciendo una gran actuación Víctor Gyökeres, Eberechi Eze por supuesto con el gol, Piero Hincapié también haciendo un gran partido, Gabriel Magalhães, David Raya haciendo algunos descuelgos. Pero habían algunos puntos también bastante discretos, ¿no? El caso de Jeren Timber y Leandro Trossard era más que evidente. A mí el primer tiempo de Zubimendi, contrario a lo que muchos decían, a mí me gustó y bastante. Me pareció un fútbol mucho más fluido el del Español, y sobre todo me gustó porque en vez de colocarse, como lo estaba comentando un poco con los chicos en el WhatsApp de miembros hace unos días, después de ver la repetición del partido contra el Wolverhampton, había muchas situaciones en las que Martín Zubimendi, en vez de ofrecerse para un pase progresivo a sus compañeros, para Magalhães o para Saliba, se les ponía a los lados o incluso atrás. Entonces al final no había progresión porque no había propuesta de parte del receptor. El receptor también tiene que marcar la línea de juego. Y decía que, a diferencia, hace muchos partidos, en la antesala decía que el Arsenal no se sentía que esté marcando la pauta del juego a partir de sus centrocampistas. En esta ocasión lo sentí un poquito más, no como espero que se juega al ritmo del metrónomo que puedan marcar Zubimendi o Declan Rice o los dos. Lo cierto es que sí sentí un poco más de dominio territorial y también con la pelota y sin la pelota de parte de nuestros centrocampistas, que el día de hoy tuvieron sí una ubicación de doble pivote, pero creo yo que hubo más intención de Declan Rice de ir a presionar arriba, de salir un poco más, de soltarse más. Ya no este intercambio constante que Zubimendi sube una en la otra Declan Rice, no, estaba bastante claro, va a subir uno y ese uno va a ser Declan Rice, es el que va a acompañar a Eberechi Eze, te tiras un poco para derecha cuando Rice suba, y pues funcionó bastante bien. La segunda mitad, lo único que cabía y cundía era una charla del entrenador, una conversación entre los propios jugadores, porque habían hecho todo bien. Estábamos hablando de un primer tiempo casi perfecto. La casi perfección viene en el error de Rice y en el no haber anotado un segundo gol. Estábamos perdonando mucho y fuimos demasiado generosos con el rival. Eso era ahí, en esos detallitos roza la casi perfección del primer tiempo del Arsenal. En la segunda parte no había necesidad de hacer cambios, por ahí que me podría haber yo animado a meter a Leandro Trossard, de sacar a Leandro Trossard y buscar otra alternativa, qué sé yo, Madueke para que Saka vaya por dentro, Eberechi Eze para la izquierda, o un hombre por hombre con Gabriel Martinelli, o un Martin Odegaard y Eberechi Eze para la izquierda. Había alternativas, había opciones, pero finalmente Mikel Arteta decide salir con los mismos 11. Estos mismos 11 en la segunda mitad, qué gran movimiento tuvo. Esos mismos 11, qué bien que en la segunda mitad salieron con la actitud que necesitaban, porque hay muchas dudas. El Arsenal en la segunda mitad sale pues dormido, sale un poco a esperar al rival, repliega líneas, y lo vimos que lo hizo de manera muy peligrosa el Wolverhampton, y a diferencia de los Lobos, pues los Spurs el día de hoy no encontraron ese escenario de un Arsenal
cauteloso de un Arsenal con el freno en mano, sino todo lo contrario. La primera llegada, Jarren Timber, en vez de dar un pase hacia atrás, decide dar un pase progresivo, o perdón, un centro por abajo, un centro rasante, un pase por abajo, y encuentra a Víctor Gyökeres muy bien ubicado. Si algo habíamos anticipado en la antesala era que Radu Dragusin era uno de los centrales más lentos del campeonato, era un jugador bastante limitado para poder gestionar la defensa, las marcas en una liga donde la intensidad y el cambio de ritmo es tan importante. Encuentra a Víctor Gyökeres en el borde del área prácticamente solo, se acomoda, hace un pequeño amague y con el espacios que pocas veces se encuentra ha encontrado en el torneo, pues se manda un reverendo golazo, una patada fulminante, fuerte, no puede hacer nada Guglielmo Vicario, un golazo en toda la extensión de la palabra y un golazo importantísimo. Era tan importante este gol, pues, que creo yo es el que finalmente termina ya de encaminar el camino hacia el éxito. No podíamos estar del todo tranquilos. En el chat había preguntas, algunas a modo de broma, otras no tanto. Ahora, ¿quién la va a malograr? ¿No? Ahora, ¿quién va a meter la pata? Porque es que esto era el Arsenal durante la temporada. ¿Quién se encarga de darle emoción a esto? Ya suficiente con lo de Declan Rice. Pero el gol de Víctor Gyökeres muestra un gran gesto técnico y demuestra la gran capacidad que tiene nuestro delantero. Víctor Gyökeres tiene 24% de conversión. Es un delantero que tiene muy pocos remates comparados a otros delanteros en la liga. Tiene mucho menos remates por partido que Erling Haaland, mucho menos remates por partido que Bryan Mbeumo cuando juega de delantero. Tiene muchos menos remates que el mismo Dominic Solanke o Joao Pedro. Y el promedio de conversión, el porcentaje de conversión es, como les acabo de decir, superior al de Erling Haaland. Esto no quiere decir que pues sea un delantero con más goles o con más asistencias o más completo. Inclusive simplemente quiere decir que Víctor Gyökeres a estas alturas del torneo está siendo bastante efectivo. De cada 4 balones pues te mete una. O sea, estamos hablando de un jugador que está mejorando significativamente sus números y en esta etapa del campeonato, vaya, qué importante es que Víctor Gyökeres, este delantero que tanto algunos pedían, otros tal vez no con tanta efusividad, pero sí queríamos un delantero que pueda cubrir ese puesto donde pues evidentemente no podíamos confiarnos ni en la fragilidad de Jesús ni en la de Kai Havertz. Y bueno, y ahora está Merino. O sea, ¿qué hubiera sido si no ficháramos a Víctor Gyökeres? Yo siempre lo dije, por un tema de números, de disponibilidad, necesitábamos un delantero, el que sea, tráeme a mí. A mí ninguno me llena los ojos, a mí ninguno me quita el sueño. Tráigame un delantero, si es Gyökeres, bienvenido sea, vamos a analizar y vamos a ver. Evidentemente acá dijimos que le iba a costar, que esto no iba a ser de la noche a la mañana, sobre todo por la gran diferencia entre el estilo del Arsenal y las características del delantero sueco. Luego el partido avanza, por cierto, antes de que empiece el segundo tiempo, otro periodo de enfriamiento, ya los jugadores estaban en el campo, han tenido 15 minutos para verificar si todo estaba bien, en orden, y pues nuevamente los fallos técnicos que hicieron que el partido tarde en reanudarse. Se hizo muy largo este encuentro, el primero, el segundo tiempo. Y bueno, el tercer gol termina siendo otra vez autor Berechi Eze. Bukayo Saka tiene una llegada bastante clara, no puede resolver, le queda la pelota por ahí, rebote para Berechi Eze y termina marcando el segundo gol. Ya lo de Berechi Eze definitivamente es una fijación obsesiva por hacerle daño a los Spurs. No sé qué tanto daño le han hecho. Bueno, casi lo quieren comprar y hacer formar parte de este paupérrimo espectáculo que brindan día a día los Spurs. Bueno, tranquilo Berechi, ya nos vamos a enfrentar más a ellos, quién sabe, todavía podría ser por FA Cup. No, por FA Cup ya no, ya fueron eliminados. Por la Champions podría ser el otro camino que nos enfrentemos. Bueno, no sé, creo que están todavía en FA Cup, no estoy seguro, tendría que confirmarlo. A ver, volviendo al partido, 3-1. Qué alivio, qué alivio, qué importante fue marcar ese tercer gol. Me sentí mucho más aliviado, pero ya la preocupación que sentí contra el Wolverhampton no la sentí otra vez. ¿Por qué? Porque sentía que el equipo estaba respondiendo. La segunda mitad, la gestión que tiene el Arsenal es madura
en toda la extensión de la palabra. Mucha madurez, mucha resiliencia, mucha humildad del equipo. Mucha humildad del equipo de entender y aceptar que no está atravesando su mejor momento y que no puede especular y nunca bajó la marcha. Bien por el Arsenal, bien por el Arsenal. No era que siguiera buscando más y más goles, era que estaba buscando controlar el partido, algo que hace mucho tiempo el Arsenal no había logrado. Controlar los partidos con el marcador a favor y sobre todo con la ventaja. Estábamos 3-1 arriba, no podíamos olvidar que los Spurs habían empatado al Manchester City teniendo 2 goles de ventaja, pero es que este Arsenal simplemente no los dejó ser. No los dejó ser. Iba 3-1 el partido. Perdón, cuando iba 2-1 el partido, recuerdo que hubo la situación de empujón a Gabriel Magaláes, un centro que termina llegándole a Kolo Muani, el remate termina siendo solo frente a David Raya. Gabriel Magaláes recibe un empujón, hay claramente un movimiento, unas manos que desplazan al rival y que le permiten sacar ventaja de una manera ilícita. ¿Por qué hay tanto comentario que dice que nos salvamos, que antes no le han cobrado esta Magaláes y que esta vez la libramos? Hay que agradecer al arbitraje. No hay nada que agradecerle, muchachos. El hecho de que anteriormente no se hayan pitado faltas claras sobre Magaláes y otros jugadores también, pues no quiere decir que antes hayan tomado buenas decisiones. Si en otros partidos no pitan esto, no quiere decir que esté bien. Hay empujones y empujones, evidentemente hay contactos pues que son mínimos y hemos sabido identificar, por ejemplo, a Magaláes en el arranque de en esta temporada contra el Newcastle, hay un contacto que no amerita, que es simplemente un forcejeo, pero se trata claramente de un desplazamiento del delantero hacia el defensor para ganar espacio y quedar solo frente al arco. Entonces, esto evidentemente tenía que ser sancionado, así que de que nos salvamos nada, que ayuda nada, no, definitivamente nada, ni para Peter Banks, ni tampoco para el VAR fue gol, y creo que no hay absolutamente nada que decir. Nada, o sea, no compren el cuento, nos salvamos, que debieron ser gol. No, muchachos, fue una falta que antes no nos la hayan cobrado, no significa que ahora no nos la deban cobrar. Así que olvídense de que hubo algo ahí raro, extraño en cuanto a la anulación de ese gol. Luego, cuando estábamos 3-1, había entrado Richarlison en una de sus primeras acciones, un desborde por derecha de Paper Matarsar o de Kolo Muani, termina haciendo que Richarlison... o Kolo Muani no, porque entró por el Richarlison, creo que fue Paper Matarsar, termina sacando un centro que Richarlison logra ejecutar de taco, se desvía en un hombre del Arsenal y David Raya encuentra la pelota justo sobre la línea. Qué momento importante para salvarnos. David Raya, que venía de ser el villano en el partido contra el Wolverhampton por ese error en el último minuto, y se termina convirtiendo en héroe. Esto es lo que pasa con los porteros. No tienes opción al error porque el error te penaliza y tus aciertos, pues la verdad es que muchos se acordarán, otros tantos no. Pero la tapada de Raya fue vital. Se venía el descuento, un descuento otra vez con un Tottenham haciendo absolutamente nada para merecerlo, pero estuvieron muy cerca de anotar el 3-2. Y bueno, Arteta hace algunos cambios, empieza a quemar algunos cambios. Había entrado Christian Mosquera por Jørgen Timber al minuto 57. Un cambio que la verdad habla muy bien de Mikel Arteta. Hay cosas que se tiene que atrever. Timber ya estaba caminando con la lengua afuera. Ya había que hacer un cambio. Jørgen Timber claramente no estaba bien físicamente y también las piernas pesadas estaban haciendo que su fútbol no fuera el más fluido. Aún así se marcha con una asistencia. Mosquera entra pero perfecto. La verdad lo de Christian Mosquera es para quitarse el sombrero, la gestión de la dirección deportiva, el fichaje, la identificación del jugador, el convencimiento al mismo y la concreción del fichaje, pues es literalmente un movimiento de campeones, ¿no? En cuanto a la dirección, el escauteo se refiere. Es increíble, de verdad, lo de Christian Mosquera, y creo que Arteta el día de hoy ha desbloqueado un miedo que tenía el de sacar a Timber. Si saco a Timber, todo se me puede venir abajo. No, Mikel, no, Mikel. Ahí tienes a Mosquera y Mosquera te ha dicho, yo puedo asumir ese rol.
Tuvo un par de entregas malas, pero por lo demás todo fue perfecto. Desbordaba, llegaba a línea de fondo, acompañaba la jugada, firme en los duelos. Un partidazo desde que ingresó Cristian Mosquera a los 33-35 minutos que le tocó jugar. Entró Martinelli, entró Martin Odegaard, entraron por Trossard y por Eberechieze. Trossard también era uno que estaba reclamando banco hace rato porque estaba teniendo una gestión del balón bastante defectuosa, se estaba equivocando en pases, en la progresión de las jugadas, estaba perdiendo la pelota, estaba perdiendo duelos. Un partido bien flojo, un momento muy flojo de Leandro Trossard en sí. Y Martin Odegaard entra por Eberechieze, fue un cambio hombre por hombre, no le permitió tener el hat-trick. Y al final Noni Madueke entra al minuto 90 por Bukayo Saka. Antes de eso, por supuesto, Martin Odegaard al minuto 90 hay un robo de balón bastante bueno en la línea con la línea de ataque del Arsenal, con los centrocampistas que le asisten a Martin Odegaard. Conecta con Víctor Gyökeres, creo por primera vez en el campeonato se asiste uno al otro. Y la definición de Gyökeres otra vez excelente, excelsa para marcar el 4-1 y el de la sentencia final de este derbi del norte de Londres. Totalmente merecido el triunfo del Arsenal. Totalmente merecido, muchachos. De verdad, otra vez vuelvo a sentir el alivio, como si acabara a través de, con toda la recapitulación, me ha hecho recordar las sensaciones que hemos pasado. Hablemos de jugadores puntuales, de cosas que habíamos pedido a Mikel Arteta a mitad de semana, quitar el freno de mano, basta del doble pivote, darle más libertad a los jugadores, rebeldía pedíamos de parte de ellos, pedíamos que se salgan un poco del libreto, a Arteta le pedíamos que tome riesgos a los jugadores, que tomen riesgos, y el día de hoy lo hicieron, y lo hicieron de una manera bastante madura, repito, porque una cosa es salir a lo loco y otra cosa es salir con convicción, pero también con mucho criterio. Hoy no era un partido fácil, hoy era un partido con mucha carga emocional y física también, pero sobre todo emocional, mental. En la mente estaba la mayor dificultad del día de hoy, en desbloquear esa incapacidad del Arsenal para cerrar partidos con rivales inferiores a él. A ver, jugadores puntuales. Lo de Eberechieze, no sé al final a quién le dieron el jugador del partido. Literalmente, como les dije, me quedé dormido, no estaba viendo las redes sociales ni nada, discúlpenme. Eberechieze y Víctor Gyökeres, si me dan a elegir, yo me quedo con Víctor Gyökeres, sobre todo después de haber completado un partidazo. Empecemos por Eberechieze. A ver, Eberechieze... Arteta por ahí leí un poco que decía que estaba un poco molesto Eberechieze con Mikel, que lo retaba porque no le gustaban algunas decisiones que habían tomado, porque no le gustó que haya ingresado tan tarde en el partido contra el Wolverhampton, y algunas decisiones que a lo largo de esta temporada seguramente no han sido de la simpatía, del agrado del ex delantero, del ex centrocampista del Crystal Palace, ¿no? Pero al final tiene que aceptarlas y también tiene que tiene que aceptar también que no ha estado en buenos momentos. Es extraño lo de Eberechieze porque la verdad es que solamente contra los Spurs luce de manera tan destacada. Después de su gol es donde se desbloquea Eberechieze. Hasta ese momento no había tenido mayor influencia en el partido. Ya luego se empieza a mostrar más, a tocar en una, a descargar, a ser un jugador pivote para conectar a los delanteros con los centrocampistas y defensores. Bien, Eberechieze a partir del gol en adelante, un jugador pues de esos que necesita el Arsenal. Pero también hay que decirlo, hoy el rival ha dejado muchos espacios, los hemos encontrado también, los hemos generado también nosotros mismos, no solo es que el rival ha encontrado huecos y ya, los hemos generado, el Arsenal ha generado esos espacios constantemente. Y bien por Eberechieze, bien, se lo merece. Ahora quedará por ver qué gestión va a tener Mikel Arteta. ¿Volverá a ser titular el próximo partido contra el Chelsea? ¿Aprovechará este impulso anímico que tiene Eberechi? ¿O volverá Martin Odegaard al 11 titular y pues Eberechieze al banco, evidentemente, o tal vez de extremo izquierdo, pero hay una apuesta que tendrá que hacer el entrenador del Arsenal el próximo fin de semana y pues vamos a quedar simplemente a la expectativa y espero que el jugador que le toque estar de titular ese día la rompa. La otra figura del partido, evidentemente, Víctor Gyökeres.
partidazo. El mejor partido que ha tenido el sueco desde que viste los colores del Arsenal. El mejor, pero de lejos. Hoy es claramente, hoy es claramente el punto más alto que ha tenido Víctor Gyökeres a lo largo de la temporada en cuanto a la gestión del balón y también a su trabajo sin balón. Ya sabemos de la dificultad que ha tenido Víctor Gyökeres para adaptarse al ritmo del Arsenal, al ritmo de la Premier League, para comprender cómo funciona esta liga, porque por más que haya estado jugando en el Brighton, nunca tuvo un partido de Premier League, no conoce lo que significa enfrentarse a rivales de este nivel todas las semanas, a mitad de semana, no lo sabe. Y mucho menos pues con un ritmo también estrepitoso, con copas locales e internacionales. Entonces es una temporada complicada, ha sido una temporada complicada para Víctor Gyökeres, pero el día de hoy ha demostrado, pues es como que hubiera tenido un pequeño examen, ¿no? Para probar sus avances y sus progresos. Y es que es una A. Es un 10 sobre 10 lo de Víctor Gyökeres el día de hoy. Es su mejor partido. Si tuviera que dar puntuaciones por ahí que le doy un 9 sobre 10, pero ¿por qué no el 10 sobre 10 el día de hoy si se juega un partidazo? Repito lo que dije más temprano, jugando de espaldas, aprendiendo a cargar más el duelo sobre sus piernas que apoyarse en los rivales, que rápidamente se lo sostienen, pero en un momento lo sueltan y se iba al suelo y terminaba en el suelo ridiculizado nuestro delantero. Ahora no, ahora tiene una mucha mejor, una presencia mucho más firme y sólida en los duelos. Apareciendo constantemente, apareciendo por atrás de los defensores, delante de los defensores y siendo también mucho mejor buscado por sus compañeros, hay que decirlo. A ver, necesitaba ser más buscado, sí, pero él también tenía que ofrecerse y mostrarse más. Era algo que decíamos, era recíproco. Tenían que los dos mejorar, el entorno y el propio jugador tenían que mejorar. Y ahora mismo lo hemos visto. Hemos visto la capacidad que tiene Víctor Gyökeres con espacios, es pues casi letal. Repito, 1 de cada 4 remates que tiene Víctor Gyökeres, sean al arco o no, terminan en gol. Estamos hablando de un promedio de conversión bastante alto y estamos hablando de un Víctor Gyökeres que en el 2026 se está destapando. Lleva ya 15 goles en el campeonato. Lleva más goles que jugadores como Benjamin Sesko, que Ekitike, que Joao Pedro, ya ni qué les digo de los otros, ¿no? De Wirtz y todos estos que han costado carísimo. Pero es que la verdad, el cargamontón contra nuestro delantero fue absurdamente asqueroso, o sea, de verdad, y a eso evidentemente han colaborado poco los propios hinchas del Arsenal, eh, señalándolo en demasía, con esta antipatía pues a la llegada de Gyökeres porque bloqueó la llegada de otro jugador que tal vez les gustaba más, como Benjamin Sesko o el propio Alexander Isak, qué sé yo. La antipatía que se le tomó a Víctor Gyökeres de parte de los propios hinchas fue bastante absurda y pues eran incapaces de ver que habían pequeños progresos del jugador y que primero había que ver cuál era su realidad y la realidad la vimos. Era bastante evidente que el Arsenal le iba a costar a que Víctor Gyökeres se adapte y viceversa. Era evidente, pero es que no había paciencia. Aquí como siempre lo decimos, sí, la Premier League no tiene paciencia, pero ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué más podemos hacer? Hay que esperar, o sea, no, esto no es magia, acá esto es fútbol y hay que entrenar, hay que generar química, hay que generar patrones y pues eso poco a poco va a ir llevando a que el jugador y sus compañeros pues se compenetren más y hagan lo que el día de hoy hizo. Esperemos que el día de hoy sea otro punto de quiebre para un Víctor Gyökeres que ha tenido varios a lo largo de esta temporada, con goles importantes, tal vez este es el más importante de todos porque significa literalmente el que nos permite su primer gol y el segundo, pero sobre todo el primero, es un gol importantísimo, en un momento clave, en un momento de dudas, en un momento de dolor, sufrimiento de parte del hincha. Llega Víctor Gyökeres y nos manda un golazo y un partidazo en líneas generales, descargando muy bien la pelota. El día de ayer veíamos un Erling Haaland bastante completo, ¿no? Asistiendo a Nico Reilly, descargando con sus compañeros, haciendo muy bien la del poste. Y hoy vimos a Víctor Gyökeres hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, estuvo muy cerca de la asistencia, repito, si no fuera porque William Saliba no dirige bien el cabezazo y termina cerca del arco y termina dentro del arco. Vimos lo mismo. Entonces,
Eso a mí me deja muy tranquilo, pero sobre todo feliz, porque los delanteros necesitan este tipo de partidos y la respuesta que necesitaba el hincha era precisamente esto. Otro punto a destacar, pues lo de Piero Hincapié, qué bien se está sentando el ecuatoriano ahí, mucha solidez defensiva, lo sabemos. En el ataque, repito, no es lo más agradable a la vista, sus formas de incursionar, pero es que tiene técnica, hay mucha calidad en sus pies, es un jugador con mucho talento que tiene mucha capacidad para ir hacia el área rival. Y poco a poco se está Mikel Arteta adaptando a sus características y él mismo también se está adaptando a las necesidades del Arsenal, ¿no? Entonces, gran partido el ecuatoriano, creo hoy por hoy parece pues que le ha ganado la partida a Calafiori, pero esto es uno se lesiona, se pierde el puesto y ya cuando está el otro, cuando regresas ya el otro ya se ha sentado. Así que estaba bien, la competitividad que hay en esa banda izquierda solamente hace que mejore tanto Calafiori como Hincapié y por supuesto Lewis Skelly. Gabriel Magaláes en otro partidazo, otro partido sólido, firme del líder absoluto de este grupo. Apareciendo en los momentos claves, evitando que llegue, pero por supuesto muchos se quedarán con la jugada en la que hubo el empujón y consideran que no fue falta y que Magaláes se salvó. Ya di mi comentario respecto a eso. Zubimendi y Declan Rice, un punto que he estado comentando mucho a lo largo de la semana, el doble pivote que no me gusta. El día de hoy, con la entrada de Berechi Edsen, me quedaba un poco más claro que pues era más probable que veamos ese doble 5. Pero ese doble 5 no fue como tal. El día de hoy me pareció ver un poco más a esa disposición táctica que tuvo el Arsenal contra el Wolverhampton en la primera parte, con un Martín Zubimendi de 5 y con Bukayo Saka y Declan Rice presionando como doble interior. El día de hoy vi un medio, un híbrido, ¿no? En ese medio, entre un doble pivote, un doble 5 y también en un doble interior. Así que eso creo yo es lo que permite que el Arsenal, a diferencia de los partidos anteriores, tenga mucho más volumen de ataque, tenga muchas más alternativas, porque Declan Rice no era que se quedaba al lado de Martín Zubimendi ni replegaba. Bien el día de hoy porque el Arsenal no se permite especular, en la segunda mitad sale a lo mismo que en la primera parte, es decir, a matar, y gran parte de eso es gracias a la distribución de los jugadores en la mitad de la cancha. Bukayo Saka salió tocado, después lo vimos caminando con normalidad, simplemente habría sido preventivo. Lo de Benjamin White también dice que sintió unas molestias según Mikel Arteta y también habría sido preventivo. Ojalá que no haya nada de gravedad, pero en todo caso Mosquera y la decisión de Arteta de colocar a Mosquera por Timber es una muy buena señal. Es hora de que Arteta confíe en sus jugadores, porque si no, ¿para qué los ha traído? Por ahí que pues quedó también la deuda pendiente que juegue Norgar algunos minutos, se está reclamando, algunos están pidiendo incluso hasta titularidad por delante de Zubimendi, no es mi caso. Pero el día de hoy pues faltó tal vez eso, ¿no? Ciertamente el partido, como de aquí no jugamos hasta la próxima semana, entiendo también que Mikel Arteta ya ha decidido, bueno, vamos a acabarlo con Zubimendi ya y no nos compliquemos más la vida. Bueno, muchachos, se cierra esta historia después de un empate doloroso, fuerte para las aspiraciones del Arsenal en la lucha por el título. Tuvimos esto, ¿no? Tuvimos la fortuna de poder ver a nuestro equipo dar la cara. Aquí es donde queríamos ver respuestas. En el campo de juego, el día del partido, ya no habían palabras. Es que me he escuchado toda la entrevista de Arteta, en la segunda parte de la conferencia, Declan Rice, su entrevista con Sky Sports. Y es que de verdad, a veces el hincha busca consuelo y respuestas en las entrevistas y conferencias de prensa, pero me di cuenta que definitivamente digan lo que digan, nada, absolutamente nada, iba a hacer que me sienta más tranquilo que ver el partido y el resultado final. Y pues estoy totalmente satisfecho. ¿Que ya dimos la vuelta a la página? No, vamos con calma. El próximo partido será el domingo, si no me equivoco, contra el Chelsea. O sábado, no sé, ahora ya confirmamos, pero es el próximo fin de semana y es un partido muy difícil. El Chelsea viene de empatar contra el Burnley, después de estar burlándose nosotros por empatar contra el último, ellos empatan contra el penúltimo en la última jugada, así que calladitos, y el día de hoy estaban buscando un consuelo con una derrota del Arsenal, y bueno, según ellos ahora son los encargados de ponerle un alto al Arsenal y su lucha por el título. Bueno, ya lo intentó el Tottenham, miren cómo terminó, inténtenlo a ver si pueden, azulitos. Bueno, muchachos, alegría, alegría. Qué pena por los Spurs, pero pues han tenido suerte, la verdad, y que el Nottingham Forest perdiera.
Medio raro estuvo esa derrota del Forest. Suerte para ellos que el West Ham también empatara. El Leeds empató, avanzó un poquito, pero donde el West Ham y el Nottingham Forest ganen 2 partidos seguidos y ellos no. Ay, ay, ay. Ay, 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 Totten, Juancito. Hasta ahora no me olvido el horror de Son Heung-min y las sonrisas y abrazos que tuvieron post partido junto con Pep Guardiola. No me olvidaré porque estuve ahí presente y para mí siempre una victoria contra los Spurs es satisfactoria, es de alegría, motivo de celebración. Todavía no podemos celebrar el St. Nottingham's Day porque pues no ganamos el partido contra los Lobos. Si ganábamos contra los Lobos y hoy también, ya estaríamos celebrando que los Spurs con 10 fechas por jugar no nos podrían alcanzar. Y precisamente entramos a eso, muchachos, a la recta final. Son 10 partidos. 10 partidos nada más son los que quedan a dar el aguante, muchachos, a apoyar al equipo en las malas, en las peores, porque en las buenas está cualquiera. Así que pues a pensar un poquito más en eso, muchachos. El dolor es completamente entendible y comprensible, la crítica también, pero el apoyo es incuestionable. Somos hinchas para eso, para apoyar, para criticar también. Nuestro deber es apoyar. El criticar es opcional, es un derecho que tienes como hincha, pero tu deber, incuestionable, infranqueable, es el de apoyar. Y aquí en Arsenal Interactivo apoyamos a todos los nuestros porque confiamos en ellos, en las buenas, en las malas y en las peores. Contra todo y contra todos, vamos Arsenal, carajo. Primer puesto, 61 puntos a 5 del Manchester City, que todavía no sabe cuándo jugará contra el Crystal Palace, que tiene a mitad de semana que definir su clasificación o no a la siguiente ronda de la Conference League. En caso de clasificar, va a ser un poco más complicado encontrar esa fecha para que puedan reprogramar su partido. Y en caso de quedar eliminados, es muy probable que encuentren muy pronto esa definición. Por el momento, a disfrutar de los 5 puntos de ventaja. El Manchester City se quedó con las ganas porque ellos perdieron con los Spurs 5 puntos. Solamente sumaron 1 de 6 posibles. Nosotros hemos sumado 6 de 6. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde hemos hecho también diferencia. Así que calma, muchachos. Ni se ha ganado la liga, ni se ha perdido la liga en la próxima fecha. Esto todavía queda hay mucho por escribir en esta historia. Así es una temporada, amigos. Para quienes pensaron que se iba a ganar fácil y que teníamos la suerte del Liverpool pues de no encontrar competidores, esta liga está siendo la más reñida, la más complicada, la más competida. Y si el Arsenal ha dejado ir puntos contra rivales que pues hace algunos años era impensable, pues lo cierto es que en estas temporadas cada vez los rivales son superiores y te la ponen más difícil. No solo al Arsenal, sino al Manchester City, al Chelsea, a los Spurs, a todos. Son rivales complicados todos y cada uno de ellos y esperemos que nuestro Arsenal al final de temporada pueda gritar campeón. El día de hoy ha sido una gran demostración, una gran respuesta. No sé si es un golpe sobre la mesa. Un golpe sobre la mesa sería ir y ganar en el Etihad para mí, por ejemplo, pero sí es una gran respuesta. Es decir, aquí estamos y aquí seguiremos por ustedes, por nosotros. Vamos Arsenal. Adiós muchachos. Dejen su like, no se olviden y suscríbanse al canal. Bienvenidos. ¡A ganar!